Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy en Respondiendo por Biblia, en esta secuencia respecto de la antropología humana, del estudio que la Biblia presenta respecto del hombre y sus orígenes, vamos a estar meditando bajo el tema el origen de los idiomas. ¿Cómo surgieron los idiomas? El ser humano habló diversos idiomas, diversas lenguas, diversos dialectos. Ya desde un origen hubo un punto que marcó la diferencia. Vamos a observar tanto en el capítulo 10 como el capítulo 11, donde podamos tener nosotros nuestros antecedentes, y la Biblia es la que va a dilucidar esto. Ya observamos cómo fue la descendencia de esta primera pareja y cómo la Biblia nos presenta una realidad que cuesta negar. Quizá usted sigue la enseñanza tradicional de que los únicos hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel, y otros aceptan a Set, y no les viene a la mente de que fueron muchos más hijos antes y después. Le voy a respetar su idea, pero de entradita le digo, cuando estudiamos Biblia tenemos que entrar sin ideas preconcebidas y tenemos que permitirle a la Biblia que nos eduque, permitirle a las Sagradas Escrituras que ellas sean las que nos corrijan si estamos en error, nos iluminen si estamos todavía sin conocimiento, y que finalmente nos corrijan si hemos errado el rumbo. De tal manera que la Biblia sí presenta diversas genealogías, y hoy, a partir del capítulo 10, vienen ya las genealogías de Noé. Hay que entender que ya todo esto fue donde la tierra se comenzó a poblar bajo el mandato de Dios, de que el ser humano tenía que multiplicarse, fructificar y gobernar. Habían venido muchas generaciones ya y secuencias de juicio, y desde Adán hasta Noé habían pasado no menos de 10 generaciones. Entonces hay un marco estimado de tiempo de casi 2000 años, conforme a las generaciones bíblicas. Entonces ahora estamos después del diluvio, el tiempo postdiluviano, donde ya Noé tuvo hijos, donde ocurrieron varias cosas, después en el nuevo repoblamiento de la tierra, y ahora es cuando la Biblia nos da antecedente a partir de los hijos de Noé, precisamente cómo se pobló el planeta y también el tema de los idiomas. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Ahí están los versículos claves. Génesis capítulo 10, versículo 1 al versículo 5. Reina Valera 1960 subtitula Los descendientes de los hijos de Noé, y así dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas. Cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Amén. Amén. Si usted sigue leyendo, y le doy de tarea para la casa, que lea los versículos subsiguientes de todo el capítulo 10, va a observar que se presenta cada línea de descendencia de los 3 hijos de Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet, y comienza a nombrarlos desde Jafet hasta Sem.
Los semitas, Sem, es el ancestro de los pueblos semitas, incluyendo lo que conocemos como los judíos, los pueblos árabes, los pueblos musulmanes y todos los pueblos de Medio Oriente. Hay que observar las genealogías. Con los dos hijos de Abraham se delinean las líneas de literalmente los judíos y de los árabes. Los descendientes de Isaac son los actuales judíos y los descendientes de Ismael son los actuales árabes, pero el tronco primitivo fue Sem. De Cam tiene que ver todo con la parte de África y los países cananeos en su origen, o las naciones cananeas en su origen. Y Jafet tiene que ver con todos los pueblos europeos, generalmente, sobre todo los pueblos nórdicos. De hecho, aquí Magog, Gomer, Magog, tienen que ver con las zonas de Rusia. Entonces, a través de los tres hijos de Noé, ya se nos presentan los antecedentes del origen de las naciones, como las conocemos. Alguien dirá, pastor, ¿y los chilenos? Somos una mezcla de muchas mezclas, ¿ya? Pero mucho de nuestro pasado remoto, la mayoría tiene que ver con somos descendientes de europeos mezclados también, la mayoría, con nuestros ancestros, ya sea que provinieron de la Argentina o que literalmente se cumpla la teoría del estrecho de Bering, que el hombre americano provino realmente de Oriente. Ahora, ¿qué pasa con los orientales, con los chinitos? La Biblia enseña que Job fue el ancestro de los pueblos orientales. ¡Yuhu! ¿Cómo lo sabe? Hay una ubicación geográfica que los eruditos bíblicos dicen que se posiciona en la actual zona de China. Dicho eso, quiero leer solamente el cierre del capítulo 10, que sería Génesis 10:32. 10, 31 y 32, los últimos dos versículos del capítulo 10. Después vamos a retomarlos, principalmente el versículo 5. Mire, Génesis 10, 31, 32. Estos fueron los hijos de Sem. Allá está, no se olvide. Presenta Moisés, porque él es el escritor del Génesis, presenta los primeros tres hijos, o más bien dicho, los hijos de Noé, en el orden de Sem, Cam y Jafet. Pero después se presentan las genealogías desde Jafet hasta Sem. Entonces dice, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus generaciones, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Lo que pasa, sobre todo con el lenguaje del Génesis, quizás en el Éxodo, comprendiendo que estos primeros 5 libros que van desde Génesis a Deuteronomio, se le reconoce la autoría a Moisés. Sobre todo Génesis no es necesariamente un libro en sentido cronológico. Usted ya lo observó. Noé presenta un orden, seguramente desde el primogénito, porque por lo general así escribían. El primogénito da la impresión que Sem, después Cam y Jafet al final. O probablemente Moisés está poniendo en primer lugar a Sem, quizás siendo el menor, por el hecho que es el ancestro del pueblo judío. El asunto en cuestión es que el libro de Génesis no podemos nosotros entenderlo literalmente en algunos aspectos en orden cronológico, es decir, en factor tiempo. O tenemos que poder dilucidar cuando se nos presenta un texto y después se nos explica el texto. Aquí se está presentando el origen de las naciones y el origen de las lenguas. Pero después vamos a observar en Génesis 11, con el asunto de la Torre de Babel, que nos va a explicar cómo Dios propició que el hombre poblase la tierra y cómo surgieron las diferentes lenguas. Entonces, el versículo 5.
De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. ¿De quién está hablando? De Jafet. De Jafet. ¿Ah? Ahí está hablando de Jafet. Vamos a buscar ahora a Cam. Aquí está. Desde el versículo incluso queda más claro. Acá mire, desde el versículo 6, no voy a leer todo. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. De hecho que de Cam nace incluso Nimrod, que fue el primer poderoso y prototipo del anticristo. Y sigue avanzando. Después cierran el versículo 20 con los hijos de Cam, diciendo: estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Si observa el lenguaje, con los tres hijos de Noé, aunque están en un orden inverso, la presentación de los hijos y las líneas de descendencia, es clara la Biblia en decir que ellos fueron los troncos directos para el poblamiento de la tierra. A través de tres hijos se poblaron las zonas principales del planeta y de ahí se diseminaron a los diversos continentes que se reconocen. Y dice que cada uno formaron sus tierras, sus naciones, con sus propias lenguas. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿hubo un lenguaje original? ¿Hubo muchas lenguas desde un origen? Y la respuesta es sencilla. Hubo solo una lengua original. Ajá. Una lengua original. Ahora, no me pregunte, por favor, algo que no le voy a poder responder. Cuando la Biblia ya no responde, un sano consejo para los que enseñan y para los que predican: no haga que la Biblia hable cuando la Biblia guarda silencio. La Biblia guarda silencio, usted enmudezca, cierre sus labios, frene su lengua. Caso contrario, entramos en el terreno difícil que puede provocar a futuro herejías, que es el terreno de la especulación. Grandes herejías comenzaron por simples especulaciones, comenzaron por simples yo creo, yo pienso, yo digo, yo hago doctrina. No. ¿Qué idioma fue el idioma original? No se lo puedo responder. Pero sí le puedo responder fehacientemente por Biblia que Adán y Eva fueron formados y tuvieron un lenguaje único, que les transmitieron ese mismo lenguaje a sus hijos, los nacidos dentro del huerto y los nacidos fuera del huerto. ¿Por qué? Porque la tierra no se estaba poblando como Dios quería que se poblara. Y se lo compruebo a través a través de Nimrod, nacido de la simiente de Cam. Usted, por eso le dije, lea Génesis 10 completo. Nimrod llevó al mundo de aquel entonces a la vida en comunidad absoluta, donde ahora al fin de los días se está retomando ese proyecto. ¿Cuál era ese proyecto? Tener un solo rey que gobernase, el cual era el mismo. Una sola religión, una sola forma de comercio, una sola forma de economía, una sola forma de política, una sola lengua en común. Y ese fue el famoso proyecto de la Torre de Babel, que usted va a leer en el capítulo 11. Ahora, nuevamente después del capítulo 11, solo se enfoca la Biblia en los descendientes de Sem, a partir del 11:10 en adelante. ¿Para qué? Para que la Biblia comience a perfilarnos hasta Abraham en Génesis 12, donde ahora se delinea o se presenta el origen del pueblo de Dios, el pueblo judío llamado actualmente. Entonces, claramente el Génesis nos va a presentar dos grandes divisiones. Desde el capítulo 1 al 11 es una descripción general de la creación y la formación de las naciones y de las lenguas.
Pero de Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 50, toda esa sección larguísima nos va a presentar el origen del pueblo de Dios, los patriarcas y toda la línea genealógica incluso, para entender después el surgimiento del Mesías. Entonces, desde Génesis 12 al 50, habla de la historia de Israel en particular. Ahora, ¿cómo le compruebo que había una sola lengua original? ¿Y cómo le compruebo que desde la Torre de Babel surgieron realmente las naciones y los idiomas? Ya está el proyecto en marcha, y en 11:4 de Génesis dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El que dirigió toda esta obra, el gestor, fue Nimrod, el descendiente de Cam, a través de Cus. Ahora, este personaje quería llevar al mundo a la vida en comunidad absoluta y en un desafío directo a Dios. Como la historia cíclica enseña, Eclesiastés capítulo 3, toda la historia del hombre se ha repetido en esta misma temática, pero ahora está llegando al punto de reconstruir la Torre de Babel. No como una obra de ingeniería, por favor, sino como una obra social y política, económica en el mundo. Que todo el mundo llegue a este mismo punto. Entonces, aquí hay una autoprofecía prácticamente. Es un desafío abierto a Dios el querer ser como Dios, porque aquí se está replicando lo que un día dijo el querubín perfecto: subiré a lo alto, a los lados del norte, y tomaré el trono de Dios. Aquí el desafío es muy similar. Entonces, ellos querían hacerse un nombre por si fueran esparcidos. De hecho, esto es lo que ocurre. Versículo 5 en adelante. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí matamos dos pájaros de un tiro de nuevo. En el lenguaje plural es la Trinidad la que está interactuando. Dios es trino, y Dios mismo fue el que propició el origen de las naciones y el origen de cada lengua. Razón, tenía que cumplirse el mandato, y el hombre no lo estaba obedeciendo. Hagamos una extrapolación, tomemos de aquí y apliquemos allá. ¿Por qué surgieron diversos géneros de lenguas en el día de Pentecostés? Porque la iglesia tampoco estaba obedeciendo el mandato de Dios, de Hechos 1:8. Dios le iba a capacitar para que fueran testigos y diseminaran el mensaje del evangelio, partiendo desde Jerusalén y llegando hasta el último de la tierra. Entonces Dios potencia diversos géneros de lenguas para hacer entender que ahora la iglesia era un ente que es el cuerpo místico de Cristo, que tiene un llamado universal a todos los pueblos y a todas las lenguas que se formaron acá. Y Dios, para cumplir eso, va a permitir la persecución. Escúchamelo bien, iglesia. Cada vez que la iglesia se queda estática y no cumple la labor, Dios permite persecución. Y ándate preparando, iglesia de Latinoamérica, y ándate preparando, iglesia de Chile, porque la persecución está a la vuelta de la esquina. Ahora, te digo algo más contundente sin salirme de tema. Hace muchos años estamos en persecución, aunque literalmente hay hermanos por los cuales hay que orar porque están en persecución física. Toda persecución comienza desde las leyes, y todas las leyes ya son persecución, pero ahora van a firmar edictos donde sí van a comenzar persecuciones físicas reales. Entonces, allá fue un juicio sobre una humanidad rebelde, y en el caso de la iglesia fue el sello de aprobación de un mensaje universal. Entonces volvamos acá.
Dios hablando en forma trina. Aquí descendamos no está hablando con los ángeles. Aquí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que van a traer este juicio para que se cumpla el mandato original. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió. Babel significa o va directamente en la confusión. Por eso el sistema final, que es destruido tanto política como religiosamente, Apocalipsis 17 y 18, a todo el sistema corrupto se le llama la Gran Babilonia, la Gran Confusión. Pero la Babilonia original surgió ya con la Torre de la Confusión. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, conclusiones, 3 conclusiones. Número 1, originalmente se hablaba una sola lengua. ¿Sabemos cuál? No, ni tampoco vamos a especular. Conclusión número 2, así como el juicio sobre Babel fue para que hubiesen muchos lenguajes, fue también para que haya muchas naciones. Y conclusión número 3, Dios mismo fue el que propició el surgimiento de diversas naciones, diversas lenguas, para que ahora la tierra que fue creada para el hombre se poblase finalmente y tuviese una marcha absoluta todo el plan de salvación que de antemano Dios había estipulado. Y en ese plan de salvación está el juicio de confusión de lenguas y el gran milagro de géneros y diversos géneros de lenguas sobre la iglesia, dando su sello de aprobación a esta última. Consejo para el día de hoy: no hablemos cuando la Biblia calla. Interpretemos los textos a la luz de otros textos y entendamos que si Génesis 10 acá en este caso puntual nos está dando un vistazo rápido de cómo fue esto, ahora en Génesis 11 Dios nos explica cómo surgió esta situación. Así debemos acceder a la Biblia, sin prejuicios, dejar que ella se explique a sí misma, se interprete a sí misma y nos edifique usándola correctamente. Consigna y lema para el día de hoy: las lenguas y las naciones surgieron desde el buen corazón de Dios. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.